Mucha unción aquí. Hay mucha unción. Quiero que entremos en un minuto de arrepentimiento antes de ir a la enseñanza. Donde quiera que estés en tu casa, si tú puedes, ve y ponte sobre tus rodillas. Y entonces podemos ir delante de nuestro Señor. Y te pido que repitas después de Él en Swahili. Padre Santo en el cielo, Padre, te amamos. En el nombre de Jesús. Padre, hoy nos humillamos delante de ti. Y Padre, estamos arrepentidos. Y Padre, le pedimos hoy, venimos delante de usted, Padre, los millones de nosotros, Padre. Y Padre, estamos pidiendo hoy que tenga misericordia de nosotros. Padre, perdona nuestros pecados. Padre, usted nos amó tanto. Y Padre, nos dio a nuestro precioso Jesús, el amado del cielo. Padre, usted nos ha dado a su Hijo. Y aún, Padre, Él fue abusado y Él murió en la cruz. Padre, el camino a la cruz fue muy doloroso. Padre, no fue fácil. Padre, Él fue rechazado. Padre, ellos rompieron su hombro. Y Él intentó llevar la cruz que nos salvó. Él intentó ponerlo sobre su hombro roto. Y Padre, Él cayó. Él cayó, mi Señor. Y ellos escupieron sobre Él. Y Padre, Él se levantó e intentó cargar la cruz otra vez. Y Padre, toda la gente corría lejos de Él. Y Él permaneció solo. Él permaneció solo. Y ellos atravesaron sus manos, mi Señor. Y ellos también atravesaron sus pies. Y Él estaba muy sediento en la cruz. Padre, Él nos estaba salvando. Y ninguno de nosotros estuvo allí para darle agua para beber. Padre, ellos pusieron una corona de espinas en su cabeza y había mucha sangre fluyendo desde su cara. Padre, Él no tenía a dónde acudir. Padre, usted cerró los cielos sobre Él. Señor, y entonces Él pudo salvarnos. Y Padre, ellos lo apuñalaron con una lanza. Y entonces, Padre, Él pidió a los mismos soldados quienes lo habían apuñalado. Él les pidió que lo ayudaran con agua para beber.
Él no tenía amigos. Y entonces, Padre, Él les dio las gracias. Él después murió. Y después, Padre, Él resucitó. Padre, las cicatrices están todavía en su cuerpo. Y Padre, Él ha resucitado en gloria. Pero Padre, hoy yo me arrepiento. Que Padre, después de que han sufrido mucho por nosotros, Padre, yo no puedo entender cómo pudimos darle la vuelta. Y Señor, blasfemar su nombre en una película. Y abusarlo en los ojos de las naciones de la tierra. Yo no puedo entenderlo. ¿Cómo pueden ellos, Señor, cómo pueden ellos empezar a blasfemar su santo nombre? Padre, yo me arrepiento hoy. Es falta de entendimiento. Yo me arrepiento de que esa película haya sido hecha. Señor, yo me desconecto de esta película. Y yo le pido, Señor, que perdone a los hombres, perdone a la humanidad por haber blasfemado el santo nombre de nuestro Salvador, el amado de su corazón. ¿Cómo podrían ellos abusar de Él, mi Señor, en estos últimos días? Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo me arrepiento que he vivido para ver el tiempo cuando el santo nombre de Jesús ha sido profanado en la cara de las naciones de la tierra. Yo me separo esta noche en el muy santo nombre de Jesús. Y Padre, hoy le pido que traiga a su Santo Espíritu y abra los ojos de los hombres y traiga revelación a los hombres de quién es Cristo. Padre, yo me arrepiento hoy en el nombre de Jesús. Entonces, por favor, no me olvides durante el rapto de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Aleluya. Qué poderosa hora. Yo solo quiero que usted sepa que nuestro Señor Jesús está muy herido. Él está en dolor por lo que hemos hecho. Pero quien quiera que sea que te has arrepentido hoy, recuerde que el Señor es capaz de separarte de todo lo que estás viendo allá afuera. Aleluya. Voy a tocar algo muy crítico para la iglesia. Si tú tomas esto, junto con la enseñanza en el Espíritu Santo, entonces empezarás un poderoso camino hacia el rapto de la iglesia. Hoy yo voy a hablar acerca de superar el pecado sexual. Superando el pecado sexual.
you overcome sexual sin. ¿Cómo puedes superar el pecado sexual? And I'm going to get very deep today Yo voy a entrar muy profundo hoy, because I want you to know porque yo quiero que tú sepas that this is one area in which the church has completely failed, que es una área en la cual la iglesia ha fallado completamente. and this is one area that can completely bring down a servant of the Lord. Esta es una área que puede traer completamente la caída de un siervo del Señor. This is one area that has made the church fall. Esta es una área que ha hecho que la iglesia caiga. But I'll give you revelation as to why the church has fallen, Pero yo te voy a dar una revelación del por qué la iglesia ha caído, especially in this area. especialmente en esta área. And I'll bring to you a very mighty revelation that this is an area that is key. Te voy a traer una poderosa revelación de que esta es una área clave. And I'll make you understand that if you can be able to understand the gravity of sexual sin, Te haré entender que si tú puedes hacerte entendido de la gravedad del pecado sexual, then you can be able to shut that door. entonces tú puedes cerrar esa puerta. And that if you are able to shut that Y door, si eres capaz de cerrar esa puerta, then many other doors can be shut. entonces muchas otras puertas podrán ser cerradas ahora. So today I'll look at a very critical aspect of church. Entonces yo voy a ver un aspecto muy crítico de la iglesia, And I want as an introduction to make you understand y yo quiero una introducción que te haga entender that sexual sin que el pecado sexual has become embedded into the lives of Christians. ha llegado a ser incrustado en la vida de los cristianos. Sexual sin Pecado sexual has become embedded into the church of Christ. ha llegado a ser incrustado en la iglesia de Cristo. Sexual sin Pecado sexual has become embedded at the pulpit, the altar of the ha Lord. llegado a ser incrustado en el púlpito, en el altar del Señor. Sexual sin Pecado sexual has also spread out and brought death into the church. ha sido desplegado y ha traído muerte en la iglesia. Sexual sin Pecado sexual has made the Lord not even be able to use the servants he wanted to use anymore. ha hecho que el Señor no pueda usar a sus siervos que Él quiso usar. And today I will be able to bring to you a complete understanding Y yo voy a traerte un completo entendimiento of the gravity and the weight of sexual sin in your life as a Christian. de la gravedad y el peso del pecado sexual en tu vida como cristiano. And today I'll bring to you God's view of sexual sin. How does God look at sexual sin? Y yo voy a traerte cómo Dios ve el pecado sexual, cómo Dios ve el pecado sexual, How does the Lord look at sexual sin? cómo el Señor mira el pecado sexual. And once you'll be able to understand how the Lord looks at sexual sin, Y una vez que tú tengas el entendimiento de cómo el Señor ve el pecado sexual, then you begin to reevaluate yourself vis-a-vis sexual sin. entonces tú vas a empezar a reconsiderarte a ti mismo frente al pecado You sexual. begin to understand that sexual sin Empezarás a comprender que el pecado sexual is not as light as you thought. no es una luz como tú pensabas. And then I'll bring you to a place of how does the enemy use sexual sin to enslave the church. Y entonces traeré a un lugar de cómo el enemigo usa el pecado sexual para esclavizar a la iglesia. How does he use sexual sin to capture the church? Cómo él usa el pecado sexual para capturar a la iglesia. And then I'll bring you to a point on the main keys that are embedded in the Bible. Y entonces te traeré a un punto en las principales claves que están incluidas en la Biblia, Mighty keys that our Lord placed through the power of the Holy Spirit. poderosas claves que nuestro Señor puso a través del poder del Espíritu Santo. Them into the Bible Él los puso en la Biblia that you can use para que tú puedas usarlas to break the chain of sexual sin, para romper las cadenas del pecado sexual, to destroy and break the chains of sexual sin and sexual immorality and lust. para destruir y romper las cadenas del pecado sexual y la inmoralidad sexual y la lujuria. And I'll bring you to a place and you begin to see the understanding of how the enemy brings a chain of events that create sexual lust and tie you and bind you and render you useless before Te voy a traer a un lugar y te haré ver el conocimiento de cómo el enemigo trae una cadena de eventos que crea la lujuria sexual y te mete y te ata y te rinde inútil delante del Señor. And as we talk about
breaking the chains of sexual sin, Y como estamos hablando acerca de romper las cadenas del pecado sexual, I'll bring you to another te voy a level traer a otro nivel, katika kiwango kingine where I'll teach you about resisting sexual temptations on a daily donde te basis. enseñaré acerca de resistir las tentaciones sexuales en la vida diaria. ya dhambi ya zinaa katika maisha yako And kila I'll siku. bring you to the final item Te voy a traer a un punto final on shutting the door on sexual para sin. cerrar la puerta del pecado Katika kile sexual en tu kiwango vida. ya kujifunza namna ya kufunga milango ya dhambi ya zinaa katika maisha yako. And if the church can catch Y this, si la iglesia logra captar esto, that church is on its way to preparing for a perfect bride. entonces aquella iglesia está en su camino preparándose para una novia perfecta para Cristo. Aleluya. Bwana Yesu. I want you to understand Yo quiero que entiendas that the enemy has used sexual que el sin enemigo ha usado el pecado sexual Ametumia dhambi ya zinaa as a main aspect, a main element como el principal aspecto, uno de los elementos to principales bring the fall in the church. que trae la caída a la iglesia. And he has spread it to all the ages. Y lo ha extendido para todas las edades. viwango vyote. And so today, Y entonces leo, hoy I want us to begin by looking at how does Jehovah God look at sexual sin? How does he look at you when you fall into sexual sin? yo quiero que empecemos por ver cómo Jehová Dios ve el pecado sexual, cómo Él mira cuando tú caes en pecado sexual. Dhambi ya zinaa. Anakuangaliaje unapoanguka katika dhambi ya zinaa? How does the Lord look at Como el you Señor te mira Anakutazamaje when you fall into sexual cuando tú sin? caes en wakati pecado unaanguka sexual. katika dhambi ya zinaa? And then we'll take it step by step. The book of 2 Samuel. Entonces tomaremos paso a paso el libro de 2 de Samuel. I want to bring you to a very, very important teaching. Yo quiero traerte a una muy, muy importante enseñanza, Muhimu sana. Just like the teaching on the Holy Spirit. así como el Kama Espíritu tu Santo lo jinsi está mafunzo enseñando. ya Roho Mtakatifu, If you will be able to catch this teaching, Si tú logras tomar utayashika esta mafunzo enseñanza, haya, you will never be the same. tú nunca volverás a ser el mismo otra vez. So you'll be able to understand Entonces serás capaz de entender that surely you can shut the que door. verdaderamente ya kwamba puedes cerrar la unaweza puerta. kufunga mlango. You can completely shut the door on sex. Tú puedes cerrar Unaweza completamente la kufunga puerta al mlango ya pecado dhambi ya sexual. zinaa. Whoever is writing, just write these things down. Quien sea que esté escribiendo esto, solo escribe estas cosas abajo. Make sure you write them down. Hakikisha Asegúrate que kwamba escribas unaandika. abajo. There are other things that the Holy Spirit has brought to my attention that this church needs to know. Hay otras Kuna cosas que el mambo mengi Espíritu ambayo Santo ha Roho traído a mi Mtakatifu atención que esta iglesia amenikumbusha necesita ili kanisa conocer. hili lijue. But today we are looking at overcoming sexual Pero hoy sin. estamos Leo buscando la tunaangalia superación del namna ya pecado sexual. kushinda dhambi ya zinaa. And you want to know one thing, Tú Na quieres utajua conocer una kitu cosa, kimoja, that if the church will be able to overcome sexual que si la sin, iglesia es kwamba capaz de ikiwa kanisa superar el pecado itakuwa na sexual, uwezo wa kushinda dhambi ya zinaa, the church will have closed the door to many other sins. la iglesia tendrá kanisa itakuwa cerrada la imefunga puerta para mlango muchas kwa otras cosas dhambi también. zingine The nyingi. sin of El lies, pecado de Dhambi ya mentira, udanganyifu, the sin of idolatry of el money, pecado de dhambi ya idolatría ibada al ya dinero, sanamu ya pesa, idolatry of things, idolatría de ibada ya cosas, sanamu ya and vitu, many other sins. Those can be slammed closed once you finish with y sexual muchos sin. otros na dhambi pecados. hizo Estos zingine pueden zote cerrarse zinaweza una vez que kufungwa termines con el pecado sexual. utakapofunga dhambi ya zinaa. I want us to go straight into the Word of God Quiero llevarlos directo a la palabra de Dios and see how does God look at sexual y ver sin. cómo Dios ve el pecado sexual. Anatazama dhambi ya zinaa. And as I bring this teaching before you, Y a medida que traigo esta enseñanza delante de I ti, want you, if you're a servant of the yo Lord, quiero que si tú eres un siervo de Dios, look at your aspect, your dimension of this. mires tu aspecto, tu dimensión de esta enseñanza. Mafunzo haya yanakuelekeza wapi? And if you're a member of a Y congregation, si tú eres un Na miembro kama de una wewe ni mmoja wa congregación, washirika, I want you also to take your portion of yo quiero que this. también nataka tomes tu pia porción de esto. uangalie mwelekeo wako. If you are an overseer of a group of Y si churches, tú eres un Kama supervisor wewe de un ni grupo de kiongozi wa iglesias, makanisa kadhaa, also take your portion. también toma tu chukua porción. kiwango chako upande wako. Then many other dimensions, the children, the youth, if there's anyone listening. Y muchas otras dimensiones, los niños, los jóvenes, si alguien está I oyendo. want to begin today by looking at how does Jehovah God look at sexual Yo quiero sin. empezar hoy por Ninaanza buscar kwa cómo Dios kuangalia ve el jinsi pecado sexual. Bwana Jehova Mungu anatizama dhambi ya zinaa. And I want you to know that sexual sin can actually mess you up before the Y yo Lord. quiero que Na tú nataka sepas que el ujue pecado kwamba sexual dhambi ya puede zinaa actualmente inaweza ensuciarte delante del kukuadhibu Señor. mbele za Bwana. He can render you completely unusable before the Lord. Puede rendirte completamente inservible para el Señor. So let us look at how the Lord looks at this. Así que vamos a ver cómo el Señor ve esto. Anaangalia dhambi hii ya I zinaa. want to bring to your attention a very mighty servant of the Lord as I lay the foundation for this. Y yo quiero llevar tu atención a un poderoso siervo del Señor para que ponga un fundamento a esta enseñanza. Mtumishi mkubwa wa Mungu
I want you to remember the servant of the Lord called David. Yo quiero que recuerdes al siervo de Dios llamado David. The man that the Lord called, the only man the Lord said, that is the man after my own heart. El hombre al cual el Señor llamó, el único hombre al cual el Señor dijo, aquel es hombre conforme a mi corazón. And I want us to go into the life of this servant of the Y quiero que Lord. vayamos dentro de la vida de este siervo de Dios. And as we continue into his life, I'll be revealing to you several aspects about the nature of God and how he looks at sexual Y a medida que continuamos dentro de su vida, estaremos revelando varios aspectos acerca de la naturaleza de Dios y cómo Él ve el pecado sexual. The book of 2 Samuel chapter 11. El libro de 2 de Samuel, capítulo 11, It will give you a complete foundation and background onto this teaching. te dará un completo fundamento y antecedente de esta enseñanza. But I will go now straight to 2 Samuel chapter 12. Pero iré ahora directo a 2 de Samuel, capítulo 12, So you can be able to understand how God looks at sexual y así puedes ser capaz de entender cómo Dios ve el pecado sexual. things. It's a lot of Es mucho por leer. Your eyes are going to be open. Tus ojos serán abiertos. Deliverance is going to come to you if you are one of those that are in sexual La liberación sin. viene a ti si tú eres uno de aquellos que están en pecado sexual. Let us read 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 15. Vamos a leer 2 de Samuel, versículo 12, verso del 1, capítulo 12, verso 1 al 15. The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. The rich man had a very large number of sheep and cattle. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, But the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Kikombe chake na kulala kifuani mwake akawa kwake kama binti. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo wake, akamwandalia yule mtu aliyemfikiria. David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. He must pay for that lamb 4 times over because he did such a thing and had no pity. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Then Nathan said to David, you are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah. If all that had not been enough, had been too little, I would have given you even more. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si hubiera sido poco, te habría dado mucho más.
yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. And it says, verse 10, Now therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Y dice en el verso 10, Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerle tu mujer. Verse 11 it says, This is what the Lord says, that is Nathan speaking to David, out of your own household I'm going to bring calamity upon you before your very eyes. I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. Verso 11, Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. You did it in secret, but I will do this in broad daylight before all Israel. Verso 12, Tú lo hiciste a escondidas, y yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Verse 13 says, Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, The Lord has taken away your sin. You are not going to die. But because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die. Verso 13 dice, He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Nafasi kubwa ya kukufukuru. Mtoto atakayezaliwa kwako hakika yake atakufa. Verse 15, it says, After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. Versículo 15 dice, Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Escúchame muy cuidadosamente. ¿Por qué les leí esa escritura? Yo quiero empezar en este día por conseguir un completo entendimiento de cómo el Señor mira el pecado sexual. Yo quiero que tú, primero que todo, entiendas una cosa. Que cada vez que hay pecado sexual, el Señor siempre lo va a castigar. Siempre habrá castigo en el pecado sexual. Yo quiero que tú mires una cosa aquí hoy. David no era un siervo ordinario del Señor. David fue llamado por Dios y ungido por el Señor. Y cuando David fue llamado por el Señor, él recibió muchos niveles de unción. David caminó bajo la unción del Espíritu Santo. Él fue ungido un pastor. Y fue ungido un rey. David fue un profeta. David operaba bajo muchas unciones. Mira cómo el Señor levantó a David. Y él trajo a él fuera de él. Y él lo usó para reducir a Goliat, que estaba humillando la casa del Señor. Cuando Saúl no estaba haciendo bien las cosas, él incluso reemplazó a Saúl con David. David no era un siervo ordinario. Y el Señor estaba hablando con David.
Pero cuando David cayó en pecado sexual, katika dhambi ya zinaa, the Lord el God, Señor Dios, Bwana Mungu, the Lord God, in view of the gravity of sexual el Señor Dios, Bwana Mungu en vista de la gravedad del pecado akitizama sexual, uzito wa dhambi ya zinaa, the Lord God shut down the door of communication to el David. Señor Dios Bwana cerró la akafunga puerta de la mlango wa comunicación con kuwasiliana na David. Daudi. For a very long time, more than a year, he never spoke a word to David. Por mucho Kwa tiempo, muda más de un mrefu año, zaidi ya él mwaka moja, nunca hakunena habló hata palabra con neno David. moja kwa Daudi. Listen to me, precious Escúchame, gente Munisikize watu wa preciosa. dhamana. I know that many things can happen. Yo sé que to you. muchas Najua cosas mambo pueden mengi yanaweza pasarte. kukutendekea. Maybe your husband can die. Quizá tu esposo Labda pudo mume wako morir. anaweza kufa. Maybe you have no Y husband. tal vez tú no Pengine tienes hauna esposo. bwana. Maybe you have no wife. Tal vez tú no Pengine tienes hauna esposa. bibi. Maybe you have no job. Tal vez tú no Pengine tienes hauna trabajo. kazi. Maybe your family children are always sick. Tal vez tus Pengine hijos katika están jamii siempre yako enfermos. watoto kila mara ni wagonjwa. Maybe you are serving God under a lot of difficulty. Tal vez tú estás sirviendo al Señor bajo mucha dificultad. You are rejected by parents. Tal vez has sido rechazado por tu familia. Rejected by workmates. Rechazaste a tus compañeros de trabajo. Rechazas el mundo. Umekataliwa na dunia. The only thing you are left Pero with la única Lakini cosa kitu con la que te has kimoja quedado umebakishwa nayo, Jehovah God, your es maker. Jehová Dios tu Mungu Hacedor. muumba wako. And so you begin to understand the weight of sexual Y entonces sin. empiezas a entender el peso del pecado sexual. Porque el pecado sexual, Jehovah God can close the door on Jehová you. Dios puede cerrar la puerta para ti. He can shut the Él door. puede cerrar la puerta para ti. He's the only one you are Y left sin with. embargo, Él es el único que se queda contigo. And see here that he closes the door on Y tú David. ves que Él cierra la puerta para David. And then now, Y entonces ahora, he sends Nathan. Él envía a Natán a David. This is stop even speaking Lo que to significa que Él paró de hablar con David. Él paró de hablar con David In view of the gravity of the weight of sexual en vista de la gravedad del Alipoona peso del pecado uzani wa sexual. dhambi ya zinaa. I am using this to build up a foundation for Estoy usando esto para construir el fundamento para esta enseñanza. start by understanding the weight and the gravity of how God looks at sexual sin when you fall. Entonces tú puedes empezar a entender el peso del pecado sexual y la gravedad de cómo Dios ve el pecado sexual cuando tú caes en pecado sexual. Jehovah God, your Jehová maker, Dios, tu Hacedor, even when everything has rejected incluso you, cuando todo lo ha rechazado, he always does not. Él nunca te rechazará. But when it comes to sexual, Pero cuando viene el pecado sexual, he is now able to shut the Él ahora es capaz de cerrar la puerta para ti. You see the gravity. ¿Ves la gravedad del pecado sexual? And the second thing I want to bring to your Y la segunda cosa a la que quiero traer tu atención sexual es que el pecado sexual siempre, always leads to siempre te conduce a la muerte. Escúchame. El pecado sexual will always lead to siempre te conducirá a la muerte. either physical Muerte física or o spiritual muerte death. espiritual. Sexual sin, El pecado sexual, oyentes, will always be punished by siempre será castigado por Jehová. Jehovah. You heard the way he talked today. Tú has oído la manera en que Él le habló a David. Saying the Lord has taken away your sin. Él dijo al Señor, he remitido tu pecado. You are not going No to die. morirás, But because by doing this, you have made the enemies of the Lord to show utter contempt. The son born to this must mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Sexual sin will always be punished by El pecado Jehovah. sexual siempre será castigado por Jehová. And number two, sexual sin will always lead Y número dos, el pecado sexual siempre conducirá a la muerte. either physical Muerte death física or o muerte death. espiritual. Because spiritual death is the Porque la muerte espiritual es el inicio. and then it comes to physical Y hay un death. tiempo para la muerte física. And you see that for all the Y years, tú ves que por todos los años, David was precious before David the fue Lord. precioso delante del Señor. The same God that sees beyond today. El mismo Dios que ve más allá hoy. And when he called David, he knew David was going Y to cuando fall. Él llamó a David, Él sabía que David iba a caer. And he tells Y Él le dijo a David, listen what he tells escucha lo que le dijo a David. telling Él le dijo a David, I gave you everything, yo te he dado todo, even the wives of incluso your las esposas de tus enemismos. enemies. That means for as long as it is ordained by God. Eso significa que fue por tanto que fue ordenado por Dios. And the Lord ordained and said, I gave them to you those Y el Señor le ordenó y le dijo, yo te he dado de ellas estas mujeres. When you fell to sexual sin,
You stepped out of my Pero cuando tú will. caíste en pecado sexual, saliste de mi voluntad. Unatoka katika mapenzi yangu. Now I am even going to take your wives and have them, your close friends, go about with Ahora them. yo voy a tomar incluso a tus esposas delante de ellos, tus amigos cercanos irán con ellos, To make you feel the para pain hacerte sentir el dolor Kuhisi uchungu. that I feel when I see you fall. que yo sentí cuando veía tu caída en pecado sexual. Ukianguka katika dhambi ya zinaa. Aleluya. Haleluya. Listen to me, precious. Escúchenme, preciosos Wapendwa oyentes. wasikilizaji wa dhamana. Down the line in this foundation I'm laying, Bajo la línea de este Endelea fundamento que katika estoy msingi poniendo, huu ninaweka. I want to give you light at the end of yo this. quiero darte la luz al Nataka final de este nikupe túnel, mwanga katika mwisho wa mafunzo haya. That is just the foundation I'm laying right que es justo el fundamento que estoy poniendo justo now. ahora. I'm going to emphasize to you the gravity and the weight of sexual sin before the Lord Yo voy a enfatizar para ti la gravedad y el peso del pecado sexual delante del Señor Jehová Dios. And then I will later show you the way Y out. entonces más tarde te enseñaré la forma de salir. Ama namna ya kujitoa. You see that when David turns around, Y tú ves que cuando Unaona David wakati cambia, Daudi aligeuka, when judgment has cuando el come, juicio ha baada ya golpeado, kupigwa na hukumu. more than a year he cannot hear from más de un año él no pudo escuchar a Kutoka Dios. kwa Bwana. Zaidi ya mwaka The moja. worst thing is for you to know that God has closed the door. La peor cosa para ti es saber que Dios ha cerrado la puerta para ti. Mlango. And he suffered. Y él Na sufrió. akaumia sana. But when David turned around in repentance, Pero cuando Na David wakati cambió en Daudi aligeuka arrepentimiento, na akatubu. and then you see the Lord turning around and restoring. entonces ves que el Señor cambia y restaura a David. Kurejesha Daudi. And we'll talk about that nature of Y hablaremos acerca de aquella naturaleza de arrepentimiento. But in between there is a lot we're going to handle. Pero entre esto hay muchas cosas que vamos a tratar hoy. Mengi tutajifunza leo. Even as we continue laying this E incluso mientras continuamos construyendo este fundamento, quiero que vayamos Nataka al libro de tuingie Jueces. katika kile kitabu cha Waamuzi. Jueces Tusome capítulo kitabu cha 16, Waamuzi, verso mlango wa 4 al 5. 16, mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Aún viendo la gravedad del pecado sexual para Jehová Dios, mbele za Mwenyezi Mungu. como el Señor ve el pecado sexual. Anaangaliaje dhambi ya zinaa? Y vamos a ver a un otro siervo del Señor. Wa Mungu. We're not reading all the scripture. I'll pick quite a few, but you can read all at home. Judges 16 verses 4 to 25. No estamos leyendo toda la escritura, estoy eligiendo solo unos pocos, pero usted puede leerlo todo en casa. Jueces capítulo 16, verso 4 y 5. And again, Judges 16. Y otra vez Jueces capítulo 16. Let me begin the first few verses, then jump to verse 4. It says in verse 1, one day Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. Déjame empezar por los primeros pocos versos, entonces saltaremos al verso 4. Dice en el verso 1, fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera. You see very clearly that he begins to fall in love with this. Entonces ves muy claramente que él empieza a caer en el amor con esta mujer. Kumpenda huyu mwanamke. I want you to know that the chronology of falling into sex Yo quiero que conozcas que la cronología de la caída en el pecado sexual Katika dhambi ya zinaa, begins like comienza con esto. inaanza hivi. it begins with desire. Comienza con el Inaanza deseo. na tamaa. And if you open the door to Y si desire, tú abres la puerta del Fungua deseo, mlango ili utamani. we're going to look at this very deep. nosotros vamos a ver esto muy Haya kwa profundo. undani sana. Just in summary, Solo un resumen Na kwa aquí. ukamilifu hapa. it begins with Empieza con deseo Inaanza na kutamani. and then it goes y into después lust. entra la Alafu lujuria. inaingia katika ile tamani ya kiukahaba, yani usherati. Amen. And then you go straight into Y el hombre, y entonces va directo al pecado sexual. And so you see another mighty servant of Entonces the tú Lord. ves otro poderoso siervo del Señor. Mkuu wa Mungu. The Lord using mighty, El Señor lo Mungu usó akitumia kwa poderosamente. njia kuu. but when he encounters sexual, Pero cuando él se Wakati encuentra con el aliingia pecado katika sexual, dhambi ya zinaa, the Lord is able to shut the door. el Señor es capaz de cerrar la Mungu puerta aliweza para él. kumfungia mlango. So let me make you understand one thing here. Entonces déjame hacerte entender una cosa aquí, oyentes. Mpendwa If msikilizaji. there is anything that will make the Lord shut the door on Si hay you, algo que hará Kama que el kuna Señor kitu cierre la ambacho puerta para kitamfanya ti, Mungu akufungie mlango. it is sexual. es el pecado Dhambi ya sexual. zinaa. And we are heading very deep, so you'll be able to understand deeper how he looks at sexual sin, how he classifies sexual sin related to other Y nos estamos dirigiendo muy profundamente, entonces serás capaz de entender más profundamente cómo Él ve el pecado sexual, cómo Él clasifica el pecado sexual relacionado con otros pecados. in the life of Samson Y ves que en la vida de Katika maisha Sansón, ya Samsoni hapa. that Samson encounters sexual aquí aquel sin. Sansón Kwamba encontró el Samsoni pecado anaingia sexual katika dhambi ya zinaa. And this woman begins to woo y esta him. mujer empezó a Huyu afligirlo. mwanamke anaanza kumnyonya. And I want you to know in Hebrew, the Jewish Y yo quiero que sepas en hebreo, el hebreo, the name Delilah, like I've el said. nombre de la Jina lila, como lo he Delilah, dicho. jinsi nilisema. In other words, if you translate it literally, it means sucking up, to suck En up, otras palabras, si tú lo traduces literalmente, significa succionar. to drain
drain life out of. para vaciar la Ni kutoa, vida. kunyonya maisha kutoka kwa kitu. And don't confuse it with Dahlia. Dahlia is a flower, but then Delilah is to suck, to remove life, to finish, to take away. No los confundas con Dalia. Dalia es su flor, pero Dalila es succionar. See very clearly here, verse 4, Y ves claramente aquí en el verso 4 Mstari wa 4 wazi kabisa hapa. that sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. La Soreki, jina lake akiitwa Delilah. And listen very carefully, all listeners, what sexual sin Y escucha muy cuidadosamente todos los oyentes lo que el pecado sexual te hará. Verse 5. Versículo 5. It says, the ruler of the Philistines went to her and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 11 shekels of silver. Versículo 5, él dice, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Verse 7 says, Samson answered her, if anyone ties me with 7 fresh thongs, hallelujah, that have not been dried, I will become as weak as any other man. En el versículo 7 dice, y él le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, aleluya, y aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 17. It says, so he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazirite set apart to God since birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as Y dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Tangu tumboni mwa mama yangu nikinyolewa, ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama mwanadamu mwenzangu. Verse 20, then she called, Samson, the Philistines are upon you. He woke up from his sleep and thought, I will go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left. Versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Listen to me. Escúchenme, preciosos oyentes. If there is anything that will make the Lord leave, Si hay algo que hará que el Señor te deje, it is sexual. es el pecado sexual. And I'm still using these two cases to build up a strong foundation. Y yo estoy aquí usando estos dos casos para construir un fuerte fundamento para ti. And then we're going to go deep, and then you see even deeper how God looks at sexual. Y entonces vamos a ir muy profundo y entonces verás incluso más profundamente cómo Dios ve el pecado sexual. But I'm using the little summaries on the lives of these two Pero sons, estoy usando unos pequeños resúmenes sobre la vida de estos dos siervos, so you can be able to see the gravity with which God weighs para sex. que tú puedas ser capaz de ver la gravedad con la cual Dios pesa el pecado sexual. And you see that when it comes to sexual, Y ves que cuando viene el pecado sexual, the enemy begins by luring Samson again, like David. el enemigo empieza por atraer a Sansón otra vez, así como a David. No, luring Bembeleza to win him. She began to win him by asking him, what should I do? Where is your strength? Ganando, ella empieza a ganar preguntándole, ¿qué debería de hacer? ¿Dónde está tu fuerza? And you see that Samson begins to fall in love with this woman. He takes the first step of desire. Y tú ves que Sansón empezó a enamorarse de esta mujer, él tomó el primer paso del deseo. And then after that, you see that now Samson takes it to another level. He begins to reveal to him the secrets of his Christian walk. Entonces después vemos que ahora Sansón lo toma a otro nivel y le empieza a revelarle a ellos los secretos del caminar cristiano, aleluya. He begins to reveal to him the secrets of his walk. Él empieza a revelarle los secretos del Señor. And you see that the Philistines go to this Y ves que los filisteos van a esta mujer, rulers of the los Philistines, gobernantes de los filisteos, the kings of the kingdom, los reyes del reino de la oscuridad, the kings of the kingdom los reyes del reino de la oscuridad. will always use sexual sin to Siempre usan el pecado sexual para acercarse a ti. and sexual sin will lure El you. pecado sexual te va a
atraer. itakubembeleza na So they kudanganya. can get the secrets about Entonces ellos you. pueden conseguir los secretos acerca de ti. And if you are able to sell into sexual sin, to buy into Y that, si tú eres capaz de venderse en el pecado sexual para comprarlo, na uingie, y vas directo allá, alafu uingie katika dhambi ya zinaa. then you reach a place where you are deep in entonces now. alcanzas un lugar donde estás más profundo ahora. Kiwango ambacho umeingia ndani kabisa, And the Lord Y el Señor te dejará. Bwana atakuacha. That's what we are seeing with Es lo que David. estamos viendo con Tunaona David. na mtumishi Daudi. And then we are seeing Y después lo estamos viendo con Tunaona na Sansón, Samsoni. confirming two confirmando dos cosas. Tukijaribu kuangalia vitu hivi vili, mfano hivi, things. And we see that that is a confirmation of two things we just Y vemos que es la conformación de dos tunaona cosas kwamba que hemos hiyo tu ni mencionado. mfano wa vitu viwili, maisha ya watu wawili ambao tumeyataja hapa. after sexual sin there is always Que punishment. después del Ya pecado kwamba sexual baada ya siempre hay dhambi ya zinaa, castigo. kuna hukumu. There is always judgment in sex. Siempre hay Kuna juicio en el hukumu pecado katika sexual. dhambi ya zinaa. And there is always death. Y siempre hay muerte en el Pia pecado kuna sexual. kifo katika dhambi ya Let zinaa. us finish up with Samson. Look at that aspect where there's always death in sex. Vamos a terminar con Sansón. Mira aquel aspecto donde hay siempre muerte en el pecado sexual. Already the judgment in verse 20. Kwa sababu tayari tumeona hukumu Porque katika vemos el mstari juicio en el wa verso 20, Lord leaves him. que el Señor lo dejó. Bwana alimwacha. Regardless of how tight they were walking. A pesar de cómo él estaba caminando con el Señor. Na Mungu kiasi gani. Okay, let us look at verse 26. Vamos Angalia a mstari wa empezar. 26. You can begin 25b actually into 26. When they stood him among the pillars, Samson said to the servants who held his hands, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against Y lo them." pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Inazikalia nipate kuzitegemea. Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof, hallelujah, there were about 3,000 men and women watching Samson. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto. Aleluya. Había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Watu 3,000 waume kwa wake waliokuwa wakitizama wakati Samsoni alipocheza. Then Samson prayed to the Lord, "O sovereign Lord, remember me, O God, please strengthen me just once more. Let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes." Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. He was already facing the punishment, the judgment of the Lord over sexual sin. They gouged out his Él eyes. estaba ya frente al castigo, el juicio del Señor por el pecado sexual. Ellos sacaron sus ojos. Walitoa macho yake. Sexual sin will always El pecado sexual siempre te llevará a esto. And then Samson reached towards the two central pillars on which the temple stood, bracing himself against them, his right hand on the one and his left hand on the other. Hallelujah. Versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Na moja kwa mkono wake wa kushoto. Verse 30, Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than when he... Versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba con ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado sobre toda su vida. Wakufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. I want you to understand. Yo quiero que entiendas una cosa. And he Y él murió. Na akafa. sexual El pecado sexual Dhambi ya zinaa will always lead siempre te llevará kila a la mara muerte. itaongoza mtu katika kifo. I am making you Estoy haciendo understand entender Nakufanya uelewe how the Lord looks at cómo el sin. Señor ve el pecado jinsi sexual. Bwana anatizama dhambi ya zinaa. I want you to Quiero que understand. entiendas Nataka uelewe The Lord does not look at que el sexual Señor no ve el Bwana pecado hatizami sexual dhambi ya zinaa with the lightness that you see being practiced. con la ligereza con la que na ule ves que es wepesi practicado yenye aquí. watu huwa wanafanya. When it comes to sexual Cuando viene el pecado Inapofika sexual, ni dhambi ya zinaa,
the Lord now is willing to El Señor leave ahora está Bwana dispuesto a sasa dejarte. anakuacha. you. He is willing to shut Él the está door dispuesto a cerrar la puerta Anafunga para ti mlango juu yako and bring y death. traer na muerte. analeta kifo. I saw him bring death to the baby that David Yo lo he had. visto traer muerte al Nilimwona bebé akileta que David kifo kwa tuvo. mtoto wa Daudi. And now I see him bringing death unto Samson. Y ahora yo lo veo Nilimwona trayendo muerte a akileta Samson. kifo ¿Alguien katika maisha ya escucha? Samsoni. So I'm using these two cases to lay the foundation of this. Entonces yo teaching. estoy usando Natumia estos dos mifano casos hizi para mbili construir ili el niweke fundamento de esta msingi katika enseñanza. So mafunzo you can haya. understand the weight of sexual sin in the Entonces eyes tú of puedes ili entender muweze el peso kuelewa del pecado uzani wa sexual en dhambi ya los ojos de zinaa Dios. machoni pa Bwana. And I'm taking these two mighty servants of Estoy the tomando Lord. Na estos dos inachukua poderosos mfano siervos wa del hawa Señor watumishi wakuu wa Mungu. And you see that the Lord y ves loves que el them. Señor los Unaona ya ama kwamba Bwana anawapenda And he uses them y los usa mightily poderosamente aliwatumia kwa njia kuu to save para his salvar a people, su pueblo, kuwaokoa watu wake, liberar a su pueblo. kuwakomboa watu wake. But when they encounter Pero cuando sexual ellos se sin, encuentran Na con el pecado walipoingia katika sexual dhambi ya zinaa and y they ellos fall, caen, na walipoanguka, the two things that the Lord always brings on sexual sin, las dos cosas que el vitu Señor viwili siempre trae en el ambavyo pecado Bwana huwa sexual los analeta baada ya tocan. mtu kuanguka katika dhambi ya zinaa iliwaangukia. listen to me. Escúchenme, Sikiza oyentes. wapendwa wasikilizaji, Every sexual sin must be Todo punished. pecado kila sexual dhambi debe ya ser zinaa castigado. lazima ihukumiwe. Must always be Debe punished. siempre ser Lazima castigado por Jehová ihukumiwe na Dios. Jehova Mungu. And every sexual sin must always Y bring todo pecado death. sexual Na debe kila dhambi traer ya siempre zinaa muerte. lazima ilete kifo. Let us go forward and look at the conversation between Moses and Sigamos Jehovah. adelante y Hebu miremos tuende la mbele conversación tuangalie entre maongezi Moisés kati ya y Musa Jehová. na Jehova. As we build the A medida que foundation. construimos el fundamento de esta Tunapoendelea kujenga enseñanza. msingi kwa mafunzo haya. The book of Leviticus chapter 20. El libro de Levítico Hebu tuangalie capítulo Mambo 20 ya versículo Walawi, 10. mlango wa 20 mstari wa 10. If you can get Si this, puedes conseguir esto, Ukiyapata haya you will never tú nunca volverás a ser el hautabaki mismo. sawia tena. you will never treat sexual sin as the joke I see being treated. Tú nunca tratarás el pecado sexual como un chiste, como yo veo que está siendo tratado en la iglesia. Inafanywa kanisani. The joke that I see, the lightness with which sexual sin is being handled. El in chiste church. que yo veo, la ligereza con la cual el Dhambi ya pecado zinaa sexual está inachukuliwa siendo tu manejado en la njia iglesia. nyepesi tu, njia ya kawaida. See, I can kanisani. just be in the worship and I can also be Como pregnant. yo puedo ver en el equipo de oración y además estar embarazada. Mimi ni mjamzito. And many churches he sent me to, and he showed me the woman, the girl in the worship team, and the girl is sleeping with the other man. She's now pregnant. I met the pastor. I said, listen, there is a girl that's 1 month pregnant. You cannot see it yet, but she's pregnant at the altar. And said, yes, I've been wondering what to do with her. I don't want attention. I don't want people to know this. And the man is an elder here, so we have been keeping it quiet. Y a muchas iglesias Él me manda y Él me enseña a la mujer, la niña en el equipo de oración, y la niña está durmiendo con otro hombre, y ella ahora está embarazada. Yo me encuentro con el pastor y le digo, escucha, hay una niña que tiene 1 mes embarazada y tú no puedes verlo aún, pero ella está embarazada en el altar. Y él dice, sí, he estado pensando qué hacer con ella, no quiero llamar la atención, no quiero que la gente lo sepa. Y no queremos captar la atención de la congregación. Tú sabes que lo estamos tocando bajo. Yo voy a quitarte de allá en el nombre de Jesucristo. Es por eso que estoy construyendo este fundamento para ti hoy. La iglesia no ha enseñado la gravedad ni el peso del pecado sexual. La iglesia no ha enseñado la manera en que Jehová Dios mira el pecado sexual. And that's why today I'm emphasizing to you how Jehovah, not how you look at, how Jehovah God looks at sexual sin. And we're going to go deep into this tonight. You'll be Es por eso que hoy estoy enfatizándote cómo Jehová, no como tú lo ves, cómo Jehová Dios mira el pecado sexual y cómo ir muy profundo en esta noche. El Señor le habla a Moisés. El libro de Levítico capítulo 20 versículo 10. Mira cómo él dice aquí. Angalia chenye Bwana anasema hapa. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to Si death. un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera inefectiblemente serán muertos. Mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. We are moving on, and you're beginning to see that God is speaking death to whoever falls to sexual immorality, sexual sin. And I'll bring it to the New Testament. And you Estamos avanzando y estamos empezando a ver que Dios está hablando muerte a quien caiga en inmoralidad sexual, pecado sexual. Y te voy a traer el Nuevo Testamento y serás impactado. Jipya wewe utastajabu. And he's speaking without confusion very clearly.
that whoever commits sexual sin, immorality, must be put to death. God talking death. Y él está hablando sin confusión. Él es muy claro que quien comete pecado sexual, inmoralidad, debe ser puesto a la muerte. Aleluya. Let us continue on the book of Leviticus 20. Vamos a continuar en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 17. Look at what it says. Just a little change of direction. Mira cómo él dice, solo un pequeño cambio de dirección aquí. It says, if a man marries his sister, the daughter of either his father or his mother, and they have sexual relation, it is a disgrace. They must be cut off before the eyes of their people. He has dishonored his sister and will be held responsible. Él dice, si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya, comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público. Ha deshonrado a su hermana y sufrirá las consecuencias de su pecado. Ni jambo la aibu, watakataliwa mbali mbele ya macho ya watu wao. Why have I ¿Por brought qué he this up? traído Kwa esto? nini nimekufunulia haya? Because I want not to forget this very important aspect of sexual sin that is also embedded in this. Porque quiero que no olvides este importante aspecto del pecado sexual que está también arraigado en esta nación. Katika taifa hili. And we have seen repentance, people coming out and saying, you know, many times the brothers, the cousins tend to sleep together in one place, and the women were coming out and saying, Lord, even our daughters became pregnant by our sons and their cousins, and Lord, we lied to our husbands, and we covered it from the village. We said it was a boy in the Y hemos visto arrepentimiento, gente saliendo y diciendo, tú sabes que muchas veces los hermanos, los primos tienen a dormir juntos en un lugar, las mujeres quienes están saliendo y dicen, Señor, incluso nuestras hijas están siendo embarazadas por nuestros hijos y sus primos. Don't reveal. Kila mara hatufunui, Nunca lo revelamos tunafunika por la vergüenza. kwa sababu ya aibu. I just want you to look at the way God Yo solo quiero que mires la Nataka forma en que Dios lo uangalie jinsi mira. Bwana as anaiangalia. we advance in looking Y avanzaremos en mirar el pecado Tunapoangalia sexual. jinsi Bwana anaangalia dhambi ya zinaa. Dios dice, Bwana córtalo. anasema kata, Debe ser cortado lazima ikatwe. y no ser visto en los ojos del pueblo. Abominación. Abominable. Han hecho lo que no podían. Kufanywa tena. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, como Dios habla acerca del pecado sexual. Mungu anaangaliaje dhambi ya zinaa? Mira lo que él dice aquí. Angalia chenye anasema hapa. He says, if a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo atakavyoondoa uovu katika Israeli. You must purge the evil from Israel. That means get this thing out of this Así nation. extirparás el mal que hay en medio de Israel. Eso quiere decir que saque eso de la nación. That man must die. Él dice, aquel hombre debe morir. God is persistently speaking death to Dios sexual está sin. persistentemente hablando muerte por el pecado sexual. Aleluya. Juu ya dhambi ya zinaa. Why have you smiled? Porque le has sonreído Kwa al nini pecado wewe sexual. umetabasamu unapoona dhambi ya zinaa? As we build on, let's go to the book of A medida que lo Tukiendelea construimos, vamos kujenga al libro de msingi, hebu tuingie Proverbios. katika kitabu cha Methali. I'm just bringing you to a place so you can Solo te understand estoy trayendo a un lugar para que puedas Katika mahali entender ili uweze kuelewa how God looks. cómo Dios ve el pecado jinsi Mungu sexual. anatizama dhambi ya zinaa. And then we'll go into how to Y después break. entraremos a Alafu cómo tutaingia romper las katika cadenas. namna ya kuvunja minyororo. The book of Proverbs, this is the last bit on the foundation we're building. El libro de Proverbios, esta es la última parte del fundamento que estamos construyendo para la enseñanza. Proverbs chapter 6 verses 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 35. 20 hadi 35. And you see what he Y says. ves que él está Angalia diciendo chenye aquí. Bwana anasema hapa. He says, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's. Él dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. You can see very clearly already there before we go into how to get through. You can see he's already talking about the role of parents in even getting out of this section. Puedes ver muy claramente, antes de que entremos en cómo conseguirlo, puedes ver que él habla del papel de los padres incluso para salir de estos pecados sexuales. He says, bind them upon your heart forever. Fasten them around your Y neck. él dice, grábatelos en tu corazón, cuélgatelos al cuello. daima, jivike hayo shingoni mwako. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you wake, they will speak to you. Cuando camines, te servirá de guía. Cuando duermas, vigilará tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Aleluya. Yatazungumza nawe.
For these comments I lump, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way of El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la maana maagizo disciplina haya es el ni taa, camino na a sheria la vida. hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. And he says, keeping you from immoral woman, the immoral woman. Hallelujah. For women, I want you to look at the immoral man. Y el versículo 24, te protegerán de la mujer malvada, la mujer inmoral. Aleluya. Para las mujeres quiero que lo vean como los hombres inmorales. So for the women, I want you to look at the Entonces immoral para man. las mujeres quiero que lo Wanawake vean nataka como los hombres muangalie inmorales. wanaume makahaba. And you see very clearly that he says, keeping you from the immoral woman and from the smooth tongue of the wayward wife. Y ves muy claramente que dice, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. ¿Alguien escucha? How God looks at sexual Aleluya, sin. cómo Dios mira el pecado sexual. He is already telling you to keep away from smooth Él está tongue. diciéndote que te mantengas lejos de la lengua blanda. ¿Alguien? And he's saying, do not lust in your heart after her beauty, or let her captivate you with her eyes. Él está diciendo, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Alguien escucha? Usikubali ukanase kwa kope za macho yake. The Lord is warning you against sexual lust. Él está advirtiéndote en contra de la lujuria sexual. ¿Alguien escucha? Verse 26 he says, for the prostitute reduces you to a loaf of bread, and the adulteress preys upon your very life. Now I want you, the women, to look at the man who is the prostitute. The man, look at the woman that is the prostitute. So, El versículo 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ahora quiero que las mujeres miren a los hombres como el ramero, y los hombres miran a la mujer como una prostituta. Él está hablando sobre esto aquí. Nataka muangalie wanawake makahaba na wanawake muangalie wanaume makahaba. and so you see how the Lord looks at sexual sin. Y entonces ves cómo el Señor mira el pecado sexual aquí. ¿Alguien escucha? Because he says the prostitute will reduce you to a buffalo, to a Porque él loaf. dice que la prostituta te reducirá a un boflo de pan. Mtu hutiwa katika ile hali ya kuhitaji kipande cha mkate. Sexual sin is going to reduce you into a loaf. What do you see out of a loaf? A loaf is made out of yeast. Remember, I have taught on bread without yeast. I have said that is mighty bread. That is holy bread. That is durable bread. That is bread that walked them through the wilderness. And now he's saying you are going to be reduced to a mere buffalo that will rot in a El short time. pecado sexual va a reducirte en un pan. ¿Qué ves en un pan? Es un pan hecho de levadura. Recuerda que he enseñado sobre el pan sin levadura. Yo he dicho que es un poderoso pan, que es un pan santo, que es un pan duradero, que es el pan con que ellos caminaron a través del desierto, y Él está ahora diciéndote que va a ser reducido a un simple bocado que se pudrirá en poco tiempo. I don't know how the Swahili translation is, but my English translation says, for the prostitute reduces you to a loaf of bread. Sio kuhitaji, anakugeuza mpaka uwe kama No buffalo. sé cómo la traducción en Swahili, pero la traducción en inglés dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Uwe buffalo, uwe mkate. Uwe mkate wewe mwenyewe uwe That mkate. means he's reducing you to a mere Eso significa que Él está reduciendo a un simple perecible. God is looking at sexual sin. Así es como Él mira el pecado sexual. ¿Alguien escucha? When he looks at you going to fall to Cuando Él sexual te mira que vas a caer en pecado sexual, katika dhambi ya zinaa, Él está viendo muerte. anaona kifo. you are turned into a mere rot. You are going to start rotting. Buffalo, the loaf of bread with yeast cannot stand so Te estás long. cambiando en algo meramente putrefacto. Tú te vas a empezar a pudrirte. Boflo, el pedazo de pan con levadura, no puede permanecer por mucho tiempo. Te vas a pudrir. You are just like a Tú serás como un bocado, swollen crecido para nada. ambayo imefura tu bure. puff, inflation. Inflación, corrupción. Inafura tu bure, imechanganyikiwa. You see what he's ¿Ves qué le está saying? diciendo aquí? How God looks at ¿Cómo Dios ve el sexual pecado sin. sexual? Jinsi Mungu anatizama dhambi ya zinaa. I repeat, Repito el 26. ¿Alguien escucha? Ninarudia mstari wa He says, 26. for the prostitute reduces you to a loaf of Él bread. dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. hali ya kuhitaji kipande cha And the mkate. adulteress preys upon your very life, which means comes to suck your life. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. It's coming to suck your life, to suck your blood, suck your life. That's how God looks Y la mujer at you. caza la preciosa alma del varón, lo que significa que viene a succionar tu vida. El pecado sexual succiona tu vida, succiona tu sangre, succiona tu vida. Kunyonya Así es damu como Dios yako. ve el pecado Nyonya sexual. damu yako na maisha That is yako. how God
Así es como Dios ve el pecado Hivyo ndivyo Mungu sexual. anatizama dhambi ya zinaa. And he sees you going Cuando to Él ve que sexual vas al sin, pecado Anakuona sexual, ukianguka katika dhambi ya he zinaa, knows that sexual sin coming from the devil is going to suck Él your sabe que el very pecado life. sexual anajua viene del kwamba dhambi demonio ya y va a zinaa inatoka kwake succionar tu shetani, vida. inaenda kunyonya maisha yako. And that's why you see that the name Por eso que Delilah ves que el nombre de Ndio maana unaona Dalila jina Delilah means to suck out the strength, to remove the strength, to finish him, to suck the life significa out of him. succionar la fuerza, yani quitar la kunyonya fuerza, nguvu terminarlo, zake, quitar la kunyonya vida maisha de yake Él. na kummaliza kabisa. Aleluya. Haleluya. You see very Ves muy clearly claramente aquí Unaona wazi kabisa that hapa surely sexual que verdaderamente ya el pecado kwamba hakika sexual dhambi ya zinaa sin is death that the devil has wrapped up. He has covered death with something else, but inside es is muerte, que el diablo ha disfrazado, que Él ha cubierto la muerte con algo más, pero dentro está la muerte. death. And so you begin to Entonces understand, empiezas a Na sasa entender unaelewa at least in the little foundation we are laying right un poco en el now, pequeño fundamento que estamos katika poniendo msingi ambayo aquí, tumeweka before we go into the deeper antes de ir a la más kabla profunda tuingie katika enseñanza, mafunzo ya undani. you begin right away to understand that there is death inside sexual vas a empezar a sin. entender que hay Unaanza kuelewa muerte ya kwamba dentro del kuna pecado kifo sexual. ndani ya dhambi ya zinaa. And you see Jehovah God speaking to you through Y His ves a word. Jehová Dios Unaona hablándote a Jehova Mungu través de su akikuongelea palabra. kupitia neno lake. And saying, please avoid the beauty that you see out there. Él le está diciendo, por Anakuambia, favor, evita la tafadhali, belleza que ves tengana na afuera del uzuri pecado ambayo unaona sexual. hapo katika dhambi ya zinaa. He's warning you against her beauty, saying, don't be attracted by her smooth tongue and her appearance. Él te her está beauty. advirtiendo en contra de su hermosura. Él está diciendo, no seas atraído con su lengua blanda y su apariencia. 25, he says, oh, let her captivate you with Él her dice, eyes. ni de ella te prenda con Biblia sus inasema kwamba ojos. macho yake yatazame mbele na kope zake zitazame mbele yako sawa sawa. Let me teach you something. Déjame enseñarte algo muy crítico aquí. Kitu cha maana sana hapa. The flesh. La carne. Mwili. The flesh is the La world. carne es el mundo Mwili ni dentro de ti. dunia ndani yako. And you know that there is always a fight between the world, the flesh, of course, the fight between the flesh and Y the sabes que spirit. siempre hay una Unajua pelea kwamba entre las kuna paredes, vita la kati ya carne, por mwili na supuesto, roho. In other words, the fight between the world and la the spirit. pelea entre Kwa la maneno carne y el mengine ni espíritu. kusema ya kwamba ni vita kati ya dunia na roho. The flesh is the little miniature version of the world. La carne es la pequeña, la versión mwili ni ile miniatura del dunia mundo ikiishi viviendo en ndani ti. yako. And yet, the world is now the outer world, the bigger world. Y sin embargo, el mundo es ahora el mundo exterior, el más grande que When lo que you ves go to allá. the Greek, they say cosmos is the world. Cosmos means the world in Greek. Cuando tú vas al griego, ellos dicen Ukiingia cosmos, katika es lugha el ya mundo. Kiyunani, Cosmos significa inamaanisha el mundo en el cosmos, lenguaje inamaanisha griego oriental. dunia katika lugha ya kawaida. Cosmopolitan, you're worldly. Cosmopolitan, you won't belong to the Cosmopolitan, tú eres Yani wewe ni mundano, wa dunia. cosmopolitan, Cosmetic. cosmético. Wewe ni wa dunia. Cosmetic, the beauty of the world. He's warning you here. Don't be captivated by the beauty Cosmético, of la her eyes. hermosura del mundo. Él está advirtiendo aquí, no seas cautivado por la hermosura de sus ojos. Kuna kifo hapo That ndani. is the world he's talking Ese es about. el mundo del que está hablando aquí. He said the smooth, the sweet Le está diciendo la suavidad del mundo, de la dulzura de hablar. When the devil packages sexual sin to you, he will always make it smooth, sweet, and worldly, cosmetic, cosmopolitan. Lo cual significa que cuando el diablo empaqueta el pecado sexual para ti, él siempre lo hará suave, dulce y mundano, cosmético, cosmopolitan, cosmos. That's why Jehovah God is saying, don't be attracted by the beauty of the eyes of Aleluya, es por eso que sexual Jehová está diciendo, no seas atraído por la hermosura de los ojos del pecado sexual. death in there, you'll become like Hay a muerte allí, llegarás a ser un bocado de pan. kama mkate ambayo imetiwa chachu. In one single moment, tomorrow En you are un simple momento, mañana tú estarás pudriéndote. Vamos a terminar con este fundamento. Foundation. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my